Muy buenos días. Bienvenidos a esta plática, a este webinar que estamos haciendo Secoco Marx y con el gran apoyo del licenciado Arturo Pueblita, amigo y asociado de nosotros para temas y beneficios fiscales. Es un gusto, les doy la bienvenida a esta plática, expectativas económicas y fiscales 2020-2021. La presenta un servidor, Rafael Martínez, como sabrán, socio director de Secoco Marx, y insisto, con el apoyo del licenciado Arturo Pueblita, me permito presentar un poco su currículum, es el licenciado Arturo Pueblita, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, máster en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y así también recientemente nombrado presidente del Colegio de Abogados de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Arturo. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, pues un servidor, la gran mayoría de ustedes me conocen, pero bueno, me presento un poco. Soy Rafael Martínez Cermeño, soy licenciado en Derecho y contador público por la Universidad Tecnológica de México. Tengo una maestría en Administración por la Universidad Iberoamericana. Tengo cursos de alta dirección por el IPADE, así como diferentes diplomados en Colegio de Contadores, en el ITAM, y bueno, también en el IPADE. Entonces, bueno, bienvenidos. Pues hombre, pareciera que nos encontramos en la compra de un circo y los enanos nos crecieron. Es decir, empezaremos hablando de la situación económica un poco, tratar de anticipar qué nos espera. Y bueno, entre el errático manejo del país por el gobierno entrante, entre la pandemia, y bueno, pues éramos muchos y parió la buena. Hago una primera presentación, un primer slide, donde me habla la economía de México, cómo se venía comportando, cuál era el PIB que presentábamos. Ya tenemos el slide. En donde la economía de México se estaba hundiendo antes de la crisis. Es decir, ustedes podrán ver esta interpretación, en donde esta gráfica que nos habla que, bueno, el primer cuarto del 2015 nos estábamos moviendo en PIBs arriba del 3%, y cómo se vino desplomando hasta, pues prácticamente el cuarto del 17, que andábamos a 3.5, para después llegar al 18, donde pues tenemos un abajito del 2%, para, bueno, viene la hecatombe, ¿no? Empezamos en el 19 realmente a llegar a un menos 1%. Para después pues cerrar prácticamente el 19 en un menos 1% del PIB. Y por lo que respecta al 2020, pues nos esperamos cifras, pues hombre, en palabras del propio secretario de Hacienda en un video, en una comunicación filtrada ante el Congreso, ante diputados de su propio partido, de Morena, en donde dice que, bueno, se asemeja este año a las crisis del 32, a la peor crisis de la historia de la humanidad. No como consuelo, ha sido un problema económico no solo para México, nos encontramos inmersos en un mercado mundial. Realmente el mundo se está cayendo en temas económicos. Entonces, bueno, ¿qué nos espera para México? Aunque la verdad nunca había estado el pronóstico el que se dé más incierto, porque tenemos una variable que, aunada a un mal manejo de salud pública por parte de nuestro gobierno, nos puede dar sorpresas muy desagradables. Los rebrotes en términos de pandemia, COVID que pues parece que medio se va controlando, medio no se va controlando. Todos los ojos de la humanidad están puestos en la vacuna. Hay países que han tenido un manejo muy exitoso, o menos errático que muchos de los países.
Nosotros, bueno, desafortunadamente estamos siguiendo el camino un poco de los Estados Unidos. No es gratis la clase de presidentes que tienen el norte y los que tenemos nosotros. Pero bueno, el tema real es, ante esa variable que no controla nadie, yo creo que estamos hablando de un 2020 en términos de PIB muy malo, muy malo. Hablan de menos 19%, que fue el que se alcanzó en este segundo trimestre, muy probablemente con algo de suerte, aunque muy lentamente se empiezan a mostrar signos de recuperación, no con la dinámica ni la rapidez que necesita el país, pero con algo de suerte cerraremos este año con un -8 del PIB o que oscilará entre -7, -8 a -15, -14, ¿no? Después, en el siguiente slide podemos ver cómo durante el 19, ¿no? El 19 y en lo que va del 20, ¿cuáles eran las expectativas que generábamos como país que atrajese inversión con respecto al resto de América Latina, ¿no? Como podrán ver aquí, este año, que es el 2020, y el año pasado, ¿no? La inversión extranjera, los mercados mundiales, estaban en espera en la Argentina en un 72%, el año pasado, nosotros el 39%, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, pues realmente mostraban como un tema, hemos estado dentro de un área muy convulsionada por la política, por los resultados, por el control social. Han sido 2 años, el 19 y el 20, marcados por convulsiones sociales. En Chile, las protestas feministas; en Argentina, el nombramiento de un populista y cuyo partido y cuyos líderes morales, los Kirchner en Argentina, no han hecho más que seguir depauperando la pobreza, ¿no? Las clases sociales a la baja, importantemente en Argentina. Y bueno, pues nosotros pareciera que vamos en este camino con este tema de seguir generando poca expectativa de crecimiento y seguir generando pocas expectativas positivas para la inversión. ¿Qué creo, y esta es opinión mía, qué creo que para el 2021 podrá pasar, como lo veremos en el siguiente slide? Pues bueno, ante caídas tan catastróficas y porcentajes tan fuertes, a mí me parece que iremos retomando el camino poco a poco. Insisto, la recuperación se empieza a notar muy, muy débil, digamos, no con la rapidez que quisiéramos, pero poco a poco. Me parece que también hay algo muy importante. La pandemia, ante la posibilidad real de no ser controlada como tal y de ser algo que a partir de la vacuna podrá ser controlado. Pero bueno, todo lo que cae tiene que subir. Nuestra cercanía con los Estados Unidos, aún el capital que queda en este país, y 120 millones de personas que estamos echando para adelante. Y aquí viene la gran importancia que como empresarios entendamos, y parte del resto de la práctica tiene que ver con el hecho de qué podemos hacer, cómo escaneamos nuestro entorno, cómo es imprescindible como empresarios ponernos en un modo, en general, en un modo sobrevivencia para poder seguir remando en este barco llamado México. No nos ha ido bien. Entre COVID, el entorno no está propicio para inversiones ni de extranjero ni propias. Pero bueno, finalmente no tenemos un país, el 99% de la población de este país no tiene otro país que no se llame México. Entonces creo que es muy importante echar para adelante y tratar de estar escaneando nuestro entorno. En el siguiente slide podrán ver que el rebote en el 21, el rebote en el 21 compensará el terreno perdido en el 20. Habría que verlo. A mí me parece que esta es una manera de titular algo que suena triunfalista. Vemos muy poco probable que solo el 21 pueda compensar la gran debacle de este 20, ¿no? Perdón, tengo que hacer comentarios políticos, pero el 21 para todos nosotros, de verdad hay que ir a votar y de verdad tenemos que
que presentar nuestra inconformidad a cómo se han venido haciendo las cosas en el terreno pragmático y en el terreno de realmente sacar adelante a la población, no con dádivas, no con croquetas, ¿no? Parafraseando al presidente de la República, en donde establece un símil entre la gente sin posibilidades económicas de este país y las mascotas, ¿no? Darles croquetas. Una visión muy pobre de nuestro gobierno federal, mesiánica, no entiende al país, aunque él está cautivando a su clientela, el presidente de la República, él sabe para quién está dirigido, y él ahora realmente el resto de la población no le importa muchísimo, me parece. Él lo que quiere es seguir teniendo el control prácticamente absoluto del gobierno. Pero bueno, es importante. El 2020 va a ser un muy mal año. Aquí verán cómo tenemos nosotros una proyección para el 2020 de menos 9.5%. Viendo la primera gráfica roja hacia abajo, en el 2020 consideramos que estaremos cerrando en un 9.5 del PIB. Para el próximo año ir subiendo poco a poco para poder alcanzar en el 2024, pues hombre, no vemos crecimientos proyectados más del 3%. La verdad es que no nos parece. Hay 5 considerandos importantes que nos llevarán a no considerar tener años más allá de 3%, que son quiebras del 20%, negocios a la baja impresionantemente, conducen a una menor inversión global. Es decir, los inversionistas, los capitales extranjeros estarán, y los nacionales, más preocupados por conservarlo que para emprender aventuras empresariales. Las quiebras del 20% creo que nos van a conducir a menor inversión global y local. Yo le agregaría aquí, se va a venir viendo una lenta recuperación del empleo. Las cifras de personas que han perdido el empleo son realmente, pues hombre, como dice el secretario de Hacienda, ¿no? Similares a crisis del 32. 3, niveles bajos de confianza. Prácticamente, pues no puedes confiar en alguien que te dice un día una cosa, en alguien con diálogos muy dirigidos a su clientela política, pero diálogos realmente como Cantinflas. En una película de 2 horas pueden ser muy simpáticos, pero son tétricos para un país con 125 millones o 120 millones de personas, ¿no? 4, los gobiernos con restricciones fiscales, es decir, el ataque a la pandemia y la designación de presupuestos a salud pública hará que cada vez más estemos controlados. Los gobiernos estatales están muy acotados. La pugna política, por ahí un gobernador de la CONAGO que se pinta como una especie de oposición entre los gobernadores, dirigió un discurso serio, duro, y bueno, habría que evaluar si tenía cara para hacerlo o no, finalmente, pero bueno, un gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas dirige un discurso enfrente, directo, acerca de cómo nos tenemos que dedicar a trabajar y dejarnos de politiquerías. Esto en restricciones fiscales lo que implica, pues esta información que se filtró, esta comunicación, esta grabación, este video de Arturo Herrera, nuestro secretario de Hacienda, en donde dice que realmente el próximo año es un año complicado, es un año difícil para el país. Una vez más, desafortunadamente, las clases menos privilegiadas son las que más impactadas van a estar. El caos que se ha creado en las instituciones de salud pública, los miles de millones que se perdieron con el cierre del aeropuerto, corregir los desequilibrios fiscales. Y aquí viene un tema muy importante y que es en donde Arturo Pueblita y un servidor estaremos haciendo énfasis. Utilizo la misma expresión del secretario de Hacienda. Nos acabamos los guardaditos. Es decir, la única fuente real importante para el gobierno federal de tratar de financiar y cubrir los onerosos y absurdos regalos y subsidios fiscales que están dando, la construcción de negocios que están de entrada destinados al fracaso, como Dos Bocas, como
el Tren Maya, ojalá que me equivoque por el bien del país y de la zona al sureste, pero la refinería de Dos Bocas en base a una tecnología que ya nadie la está recomendando ni utilizando. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Recaudar, tratar de recaudar. No les va a quedar otra manera que seguir recrudeciendo y estamos, como veremos más adelante, atacando a los contribuyentes, que aunque me parece que también en años anteriores no hemos sido lo ortodoxo que fuéramos en temas de pago fiscal, pero bueno, a mí me parece que el objetivo central de esta plática, además de mostrar pues estas cifras que no son nada halagüeñas, estarles mostrando cuáles son los argumentos que estará esgrimiendo el fisco para para tratar de recaudar y seguirnos fiscalizando, porque desafortunadamente entre guardaditos acabados, entre mal manejo del país y entre el entorno económico tan desfavorable, pues tendrán que apretar y bueno, pues como aquellas historias medievales en donde al señor feudal no le quedaba otra más que recaudar con los excesos de dejar a la población sin comer. Habrá que ver y en ese orden de ideas defendernos y estar mentalizados a qué es lo que viene. El quinto considerando es una recuperación de una demanda externa misma que creo que se estará dando pues lentamente. Es decir, no son predicciones optimistas, nos esperan años, yo diría muy difíciles de lenta de recuperación. Tenemos que estar atentos y el enfoque y en donde hoy el objetivo de este tema es parar las cejas, poner atención, escanear nuestro entorno, porque sí nos parece que viene una cruzada importante de recaudación que ya se está dando, como lo veremos más adelante, basada en la necesidad de dinero en un 80% y en un 20% que nuestros funcionarios de entrada o al menos en el discurso público y desafortunadamente en la acción no se vuelven locos con nosotros los empresarios. Digamos que no nos invitan a su fiesta, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Le pido al licenciado Pueblita que ahora empiece a hablar de lo que estamos nosotros llamando blindaje patrimonial. Notamos ahí, me parece, un error ortográfico, pido mil disculpas, no es blindage, ¿no? Es blindaje. En lugar de G sería la J, patrimonial. Entonces, por favor, Arturo, te seguimos. Muchas gracias, Rafa. Con todo gusto, te agradezco mucho la invitación a poder seguir participando desde hace ya algunos años con Secoco Marx en ese tipo de foros que a mí me resultan tremendamente interesantes, el análisis desde un punto de vista económico, jurídico y contable que vienes realizando. Te agradezco mucho la invitación, la deferencia por permitirme platicar con tus amigos y clientes sobre estos temas. Como tú ya lo estabas mencionando, efectivamente tenemos una necesidad de recursos públicos, ha caído la recaudación debido a que básicamente, pues al haberse caído el consumo, se han perdido grandes ingresos para el Estado por conceptos de IVA, se ha caído también el impuesto sobre la renta de muchas de las empresas que se les ha venido abajo también la economía, con la pérdida de empleos, también ha venido una merma en la recaudación, y entonces estamos hablando de unas finanzas públicas que están en una situación crítica y que las autoridades fiscales pues van a tratar de sacar recursos de donde se pueda, y las pocas empresas que sigan operando, las empresas que sigan operando, los trabajadores que sigan existiendo, pues vamos a seguir en un esquema de sobreexplotación de exactamente las mismas fuentes de ingreso, que lo vemos también hoy en día. Hay otras, como pudiera ser temas de predial, por ejemplo, que siguen estando completamente abandonadas. Pero bueno, vamos a ir platicando acerca de algunas obligaciones específicas. Hay una sobre un aviso de actualización de socios y accionistas. Debo decirles que en los términos del artículo 27, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, se introdujo la obligación de mantener informadas a las autoridades fiscales respecto
a los registros de los socios y accionistas de las personas morales. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues a que básicamente en muchos de los esquemas de abusos o muchas de las estrategias también incluso de algunas empresas serias, lo que se hacía es que se tenía registrados a determinados socios, pero existía a la par un acta posterior en donde se habían adquirido o se habían realizado nuevas adquisiciones de acciones, en donde se había cambiado la tenencia accionaria en las empresas, y entonces se mantenían guardadas o simplemente no se informaba a las autoridades fiscales de los cambios de tenencia accionaria que se venían haciendo a lo largo del tiempo, y en el momento en el que las autoridades fiscales pretendían llegar directamente a los socios o accionistas para determinar algún tipo de responsabilidad, pues se daban cuenta que en realidad se habían dado una serie de cambios y que las autoridades fiscales no estaban enteradas. En ese sentido, se planteó la obligación en esta fracción sexta de mantener informadas a las autoridades fiscales justamente para que puedan conocer y determinar quiénes son estas personas. Tenemos también dentro de este mismo concepto, en la siguiente lámina, un tema en donde las autoridades fiscales van a poder hacer entonces una revisión, van a poder hacer verificaciones de información, donde van a mandar a las personas al registro federal del Servicio de Administración Tributaria, a las oficinas de los contribuyentes, para determinar si efectivamente, si se cumplen además con las condiciones del domicilio fiscal, si los socios siguen siendo las personas que se han señalado, si existe una presunción de licitud de las operaciones, o por el contrario, además de las multas, viene una sanción que es mucho más grave, que es el tema de la cancelación de los sellos digitales. En ese sentido, vale la pena entonces entender que las reglas en cuanto al manejo de las sociedades ha venido cambiando, y entonces si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a poder ver que hay una serie de documentación soporte que es obligación por parte de las empresas mantener, que en muchas ocasiones no se les daba la importancia, como comúnmente se trataba de normas imperfectas en donde no había una sanción por no llevar todo este tipo de documentos, pues simple y sencillamente no se les prestaba atención. Sin embargo, resulta muy importante hoy en día, sobre todo por los temas de materialidad de las operaciones, que ya les platicaré ahorita, el poder llevar toda la información que establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación respecto de llevar los libros y registros sociales, el llevar la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales y que acredite los ingresos y deducciones, más información como pudiera ser también la práctica de estar sacando mensualmente estos formatos 32D con el cumplimiento de obligaciones, donde se dice que se está al día, por lo menos en las obligaciones formales, el mantener también los papeles de trabajo, los estados de cuenta, el control de los inventarios, cuentas especiales, el estar realizando la actualización de los sistemas electrónicos del registro fiscal y cualquier otro tipo de información que conforme a las disposiciones fiscales, pero también a las disposiciones mercantiles, estamos obligados a llevar. Ahí en la siguiente lámina les están apareciendo una serie de libros sociales que están obligados a llevar, entre otros, los contribuyentes, como son el libro de las actas que se celebran de los socios y accionistas, las que si tienen consejo de administración, el consejo de administración también, así como las variaciones del capital contable, del capital social que se van registrando, son documentos que también hoy en día se deben de tener al día, sobre todo porque la tendencia de fiscalización que encontramos hoy en día es justamente el estar acudiendo y el poder determinar algún tipo de responsabilidades hacia los socios, accionistas e incluso también de los administradores. Es que cuando meten la presentación de la niña, si ven después la grabación... Es que se escucha lo que están diciendo, Rafa. En el tema de las recomendaciones que se pueden hacer en estos conceptos es la implementación de un sistema de un compliance legal corporativo y de compliance fiscal que van a ir de la mano uno y otro con la finalidad de mitigar los riesgos que se puedan generar,
que en estos temas no nada más se incluyan el tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales y corporativas, sino también el estar revisando temas de materialidad, el estar revisando los contratos que se han venido celebrando, los entregables, la revisión, el control de informes, el que se dote de fecha cierta a la mayoría de estos documentos, en donde necesariamente se requiere la participación de un equipo experto que esté ayudando en el día a día, en la organización, en la implementación de todo este tipo de obligaciones que nos están llegando y que nos han venido a trastocar de manera, yo les podría decir, absurda, en la manera de venir haciendo los negocios. Pero que no nos podemos nada más quejar, lo que tenemos que hacer forzosamente es entrarle a un mecanismo a través del cual pues podamos dotar de seguridad y de certeza jurídica a las operaciones de la empresa para posteriormente evitarnos mayores problemas. En este sentido, la mejor defensa que vamos a encontrar hoy en día es justamente los temas de prevención. ¿Y por qué les digo que va a ser así? Ahorita nos lo va a platicar Rafa cuando lleguemos al tema de las auditorías masivas, pero incluso los recursos que tienen las autoridades fiscales para poder determinar o detonar una visita domiciliaria, una revisión electrónica, una revisión de gabinete, requiere el tener personal y requiere tener equipos y recursos por parte de la administración tributaria para poder fiscalizarlo. En este caso específico, lo que tenemos que hacer nosotros como asesores y ustedes como empresarios es justamente el que la posibilidad de detonar una auditoría sea la menor posible y de tal manera que en un comité de auditorías, que son los órganos donde se reúnen diferentes funcionarios de la administración tributaria para determinar la viabilidad de estas operaciones, pues en su caso que determinen que no hay suficientes elementos o que no estaría tan fácil determinar una responsabilidad como lo haría otra persona que no implementara un sistema de compliance fiscal, además de tener esta práctica de una auditoría legal, de un due diligence legal que se esté practicando, así como existe la práctica sana en muchas empresas de dictaminar sus estados financieros, pues también el tener la elaboración de una auditoría legal todos los años para determinar que efectivamente se cuenta con todos los contratos, que se han documentado y se ha dotado de fecha cierta todos ellos, que existen los entregables en las operaciones, todo lo demás que va más allá de la práctica meramente contable de los asientos y los registros. Este es un complemento para también determinar la validez de las actuaciones y determinar también los posibles riesgos en que podría incurrir una empresa. El siguiente tema que tiene mucho que ver con esto es el tema de la responsabilidad de los socios y accionistas de las personas morales. Ustedes lo van a ver ahorita en las láminas, está abierto un tema de responsabilidades frente a terceros en los términos del artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y debo decirles que en materia común, es decir, en materia civil y mercantil, vamos a encontrar una diferencia entre el tipo de responsabilidad que tienen las personas morales de derecho civil, como son las sociedades civiles y las asociaciones civiles, mientras que en el caso de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada y algunas otras sociedades de derecho mercantil, tienen diferentes tipos de responsabilidad. En el caso de las sociedades anónimas y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, para efectos del derecho, del derecho mercantil, tienen un velo corporativo que protege a los socios y accionistas de tal manera que si llega a haber un problema con la sociedad, el problema va a quedar encapsulado en la sociedad. Y en temas mercantiles, únicamente en aquellos casos en que existieran diferentes causales establecidas en la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, se podría rasgar ese velo corporativo y llegar a los socios y accionistas. En el caso de la materia civil no sucede así. En el caso de las sociedades civiles, de las asociaciones civiles, no existe este velo corporativo y se puede llegar a determinar responsabilidad directa a los socios o asociados de este tipo de instituciones. Pero sucede algo en el derecho tributario. En el derecho tributario van a estar reguladas estas responsabilidades por igual, independientemente de si son sociedades mercantiles o si son sociedades civiles. Pero bueno,
Quería nada más hacer esa aclaración. En los términos de la siguiente lámina, que habla ya de la materia fiscal, debo decirles que en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se establecen los diferentes tipos de responsabilidad. Se le llama en el Código solidaria, en realidad no es solidaria, es una responsabilidad subsidiaria, ahorita les explico por qué. Pero en materia fiscal, en los términos de la fracción tercera del artículo 26, se prevé la posibilidad de desgarrar el velo corporativo, sea de una sociedad civil o mercantil, no importa, y poderles determinar responsabilidades a los administradores, a los directores o a los miembros del Consejo de Administración de las empresas. Y por el otro lado, en los términos de la fracción décima, se establece la posibilidad y las causales para la determinación de responsabilidades a los socios o accionistas de las personas morales. Esto lo vamos a encontrar ahí, y uno de los temas relevantes a partir del 2020 es un cambio. Se cambian las causales de responsabilidad de la fracción tercera y se mandan todas a la fracción décima, pero son iguales. Las causales de responsabilidad van a ser iguales para administradores, para socios o accionistas, aunque estén en dos supuestos diferentes. Y ahorita les voy a explicar en qué casos se puede dar. Y esto se vuelve relevante porque al haberse hecho una modificación a partir del 2020 a estas causales de responsabilidad, cambia también el nivel de riesgo de los accionistas y de los socios de las empresas, porque ahora existen nuevas posibilidades de que las autoridades fiscales lleguen al patrimonio de los accionistas para que lleguen al patrimonio de los administradores. Entonces vamos a ver, por eso se vuelve también tan importante esta labor de estar supervisando las actividades de la empresa desde una forma externa para asegurarse que no se esté incurriendo en alguno de estos temas de responsabilidad. ¿Cuáles van a ser estos temas de responsabilidad? Les digo, los vamos a encontrar en la fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Algunos ya existían hasta 2019, pero se adicionan unos nuevos para el 2020. Los que ya existían era si se trata de una sociedad irregular que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Hoy básicamente eso es muy difícil de que exista, porque simple y sencillamente si es así, pues estamos hablando de una persona que está en la informalidad, y si está en la informalidad, pues no va a estar emitiendo certificados fiscales digitales, no va a estar llevando contabilidad, simple y sencillamente estamos hablando de una persona que vive en la informalidad. Pero bueno, pensando en empresas constituidas que llevan contabilidad, que cumplen con sus obligaciones fiscales, hoy en día es muy difícil que se dé esto. Otra de las causales para rasgar el velo corporativo es cuando no se lleva contabilidad, se esconde o se destruye la contabilidad. Si en estos casos se llegase a iniciar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, se les requiriera la contabilidad a los contribuyentes y les dijeran que no lo tienen, o si se demostrara que tienen un doble sistema de contabilidad, eso detonaría una responsabilidad directa de los socios o accionistas en este tipo de operaciones. Otros dos supuestos es cuando el contribuyente cambia su domicilio fiscal sin haber presentado aviso, o cuando simple y sencillamente está como no localizable el contribuyente. Estos dos supuestos son muy importantes porque comúnmente van ligados. En el caso de haber cambiado el domicilio fiscal sin presentar aviso, puede ser que ya hubiesen facultades de comprobación y el contribuyente desaloja el domicilio y no está localizable, pero puede ser localizado en otro lado. En el caso de no localización es que no lo encuentran en el domicilio que tenía, pero además en ningún otro domicilio puede ser encontrado. En estas dos causales hay varias consecuencias. Si ya había una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, si ya había un crédito determinado y desapareció, se convierte eso, por un lado, puede existir un delito por el abandono del domicilio, o dos, puede además suspenderse plazos de caducidad y prescripción, y tres, que es muy importante, la determinación de la responsabilidad de los socios y accionistas. Y si además no están actualizados los datos, pues simple y sencillamente será contra las personas que se tenían registradas ante las autoridades fiscales. Por eso también se vuelve muy importante, si un empresario
tuvo una sociedad y de repente dejó de participar, salió del grupo, vendió sus acciones, que esté enterado también que efectivamente se hayan presentado en esas sociedades en donde estuvo todos los avisos y todos los cambios en ese sentido. Bueno, otras de las causales es que se pueda encontrar a partir del 2020, y esto es muy importante, si se trata de una empresa listada en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación como EFO, es decir, como una empresa facturera, los socios registrados van a tener que responder con su patrimonio. Y lo mismo sucede si se trata de una persona moral que tuvo deducciones o que tomó deducciones de empresas que están también listadas de manera definitiva como EFOS. Ojo, esto es nada más a partir del ejercicio 2020. Sin embargo, va a ser una práctica seguramente recurrente que las autoridades fiscales pretendan darle efectos retroactivos a esta norma, en donde si una empresa tomó deducciones de una empresa que está listada en el 2018, 2019, hasta 2000, años anteriores, que esté listada en este listado definitivo del 69, en su caso podrían pretender determinárselo. No podría ser así, en ese caso habría muchas posibilidades de defensa, sin embargo el riesgo latente, las posibilidades de que existan actos de molestia, que hayan embargos sobre las cuentas bancarias de los socios accionistas, se vuelve algo inminente. Y por el otro lado hay otra causal que simple y sencillamente es una vacilada, hay un artículo 69B bis en donde se habla de un tema de transmisión indebida de pérdidas fiscales bajo ciertos supuestos, en donde se inicia un procedimiento y se llega a emitir un listado de personas que transmitieron pérdidas fiscales de manera indebida dentro de un mismo grupo empresarial, pues si se estuviera en alguno de esos casos, también los accionistas van a tener ese tipo de consecuencias. En la siguiente lámina, donde habla de la responsabilidad de las sociedades civiles, ahí se habla del artículo 2704 del Código Civil de la Federación, en donde se hace referencia a que las responsabilidades que existen en materia civil para socios o asociados de sociedades civiles va a ser, como se dice ahí, subsidiaria, ilimitada y solidaria respecto de cualquier actividad. Ojo, eso no aplica para la materia tributaria. La materia tributaria, la norma específica que aplica tanto para sociedades civiles como mercantiles, es justamente el Código Fiscal de la Federación en el artículo 26, en la fracción 10ª que acabamos de ver. Pero de todos modos, le aplican exactamente como dice la siguiente lámina, estas mismas responsabilidades, y hay un tema que debe ser importante también señalar. En el caso de socios o accionistas, y por eso les digo que no es una responsabilidad solidaria, sino en realidad es una responsabilidad subsidiaria, para poder determinar la responsabilidad se tienen que cubrir una serie de requisitos. En primer lugar, debiera estar determinado un crédito fiscal a la sociedad, a la persona moral a la que se le va a realizar la determinación. Ese es el primero de los requisitos. 2, se debe de acreditar la insolvencia o que los bienes con los que se está garantizando son insuficientes. ¿Y qué quiere decir con esto de que sean insuficientes? Bueno, pues justamente se tendría que señalar que no son todos los bienes que tiene la persona moral, no alcanzan a cubrir la garantía del interés fiscal o no son suficientes para el pago del interés fiscal para que en su caso se pueda realizar esta determinación de la responsabilidad subsidiaria. Entonces, debe haber un crédito determinado antes, se debe de haber iniciado facultades de cobro y acreditar que los bienes de esa empresa son insuficientes, que se dé cualquiera de las causales que les acabo de comentar de la fracción 10ª de abandono del domicilio, estar listados en el 69B, estar listados como EFOS o haber tomado deducciones de alguna persona listada ahí. Y hay otro elemento también muy importante. Para que se pueda determinar esta responsabilidad, debe existir control por parte de ese socio o accionista de la persona moral. ¿Por qué? Porque si no tiene la posibilidad de la toma de decisiones, simple y sencillamente no se le va a poder realizar esta determinación. Y hay otro concepto adicional, un quinto concepto adicional, que es que en esos casos la responsabilidad se va a determinar en función del porcentaje o de la participación que tiene ese socio o accionista en la empresa. Si tiene una participación del 99%, pues la responsabilidad que se le atribuirá
a esa persona moral va a ser también del 99%. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay un tema también importante ahí en donde no está previsto un doble brinco o un doble desgajamiento del velo corporativo. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día lo más conveniente para las empresas operativas, para las que tienen operaciones, las que están vendiendo bienes, que están prestando servicios, que están realizando actividades, es que estas sociedades no tengan directamente a las personas físicas como accionistas, sino que tengan a su vez otra persona moral que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que a lo mejor no tenga muchos bienes y a su vez esta sea poseída directamente por las personas físicas. De tal manera que si hubiera un desgajamiento del velo corporativo en los términos del artículo 26, fracción décima, podrían llegar a la siguiente sociedad, a lo mejor es una sociedad con 50,000 pesos de capital social, pero de ahí no podría brincar ya a las personas físicas que son los socios accionistas, por lo menos no como está prevista hoy en día la responsabilidad. Pasamos la siguiente lámina. Ya hablé también del artículo 26, fracción décima, de diferentes causales, y nos vamos ahora a diversos consejos sobre para la protección del socio. Una cosa que se vuelve muy importante es hacer un estado financiero patrimonial del empresario, él como persona física, y tener una radiografía completa de los bienes que tiene para poder determinar también cuáles son sus posibles riesgos. Es muy importante hacer un blindaje patrimonial a través de un análisis financiero completo de este empresario. También se tiene que determinar y se tiene que revisar la posibilidad de una discrepancia fiscal. Esta discrepancia fiscal, recuerden ustedes, que se da en aquellos casos en donde los gastos que puede determinar la autoridad fiscal son mayores a los ingresos reportados en el ejercicio. En muchas ocasiones, la discrepancia fiscal puede tener un origen completo y absolutamente lícito. Lo estamos viendo hoy después del entorno económico que tenemos en México y en el mundo, en donde es muy probable que los ingresos de las empresas se hayan caído al suelo. Sin embargo, el ritmo de vida o las condiciones de vida de muchos de los empresarios se han mantenido, y eso puede ser porque estén echando mano de los ahorros. Eso no implicaría que hubiese necesariamente una discrepancia fiscal negativa o que pudiera ser perseguida. Sin embargo, habría que determinar si efectivamente se ha gastado más de lo que se ha reportado como ingresos, y en su caso determinar el origen lícito de esa discrepancia, y si no lo fuera, bueno, pues tomar las medidas correctivas correspondientes. Finalmente, otro de las recomendaciones específicas es escalonar el alcance patrimonial a través de una estructura corporativa, que era justamente lo que yo les mencionaba ahorita al final, cuando les hablaba de el establecer empresas tenedoras de acciones que no realicen operaciones, que no tengan activos tampoco, que los únicos activos que tengan sean justamente las acciones de las empresas operativas, o en su caso las acciones de las empresas que tienen a los bienes, para que no pueda generarse ningún tipo de responsabilidad hacia las personas físicas que estén realmente como inversionistas o como empresarios atrás de estos grupos. Y bueno, no me resta más que agradecerle a mi querido Rafa, y le regreso el micrófono para que nos platique ahora sobre estos temas de las auditorías masivas y lo que están haciendo las autoridades fiscales. Muchas gracias, Rafa. Arturo, muchísimas gracias. También al final de esto sí te pido también que ahí nos des un poquito, al final voy a dar un poco las conclusiones y recomendaciones aterrizadas, prácticas, ¿no? En general para nuestros amigos, clientes, y bueno, empiezo a platicar con ustedes acerca de en todo este proceso que la Secretaría de Hacienda, el SAT, ha venido haciendo de unos años para acá, en que ha tratado de que haya cada vez más control a través de los sistemas electrónicos, ¿no? Se empiezan a dar los resultados para efectos recaudatorios y fiscales
de pues, la revisión de nuestras operaciones. El Big Brother fiscal empieza a funcionar un poco. Prácticamente ya todo está electrónico. Entonces al fisco se le ha venido facilitando el poder darle seguimiento a la información, a la vida fiscal de las empresas, personas físicas, morales, etcétera. Y bueno, estas auditorías masivas, como le llama el propio fisco, en el primer semestre de este año se realizaron 25.950 auditorías masivas a través de medios electrónicos, que es el doble de lo realizado en el mismo periodo del 19. Estas auditorías masivas consisten en contactar de manera generalizada a contribuyentes de un gremio por posibles irregularidades como pagos de IVA en un ejercicio fiscal, precios de transferencia, retenciones a trabajadores, entre otros. El tipo de solicitud de información puede variar según el análisis de riesgo de evasión que calcula el SAT para distintos gremios. Todo lo anterior, ¿a qué se refiere? Tenemos nosotros ciertos logaritmos programados por el SAT, en donde nos habla de mínimos y máximos de operación, en donde pues nos preguntan o por gremio o por actividades celebradas con EFOS, con personas que están en el 69, o con operaciones que muestren no regularidad del negocio. Lo preocupante es que estos mismos logaritmos nos harán, por la caída de la economía, esperar una luz de revisiones en 2020 y 2021, porque como bien lo decía Arturo, el tema de la caída en recaudación, impuesto a la renta, en valor agregado, en retenciones de ISR, etcétera, hará que todos estos pues empiecen a detectar irregularidades. Pues yo calculo en el 80% de los contribuyentes. El impacto económico de esta pandemia y de esta caída económica pues hará que el SAT esté cada vez más activo, aunado a la necesidad de dinero para financiar el gasto fiscal del gobierno, ¿no? Esta auditoría inicial puede llevar hasta 6 meses de alegatos, de presentación de información, etcétera, y 6 meses más la obtención del crédito fiscal. En general es aproximadamente un año. Hay que estar muy atentos porque puede ser desde solo una invitación que no esté bien atendida o no atendida nos lleve ya a requerimientos específicos de información. Hay que estar muy atentos con lo que se contesta en cada una de las invitaciones o requerimientos, porque para tratar de disminuir las probabilidades de una mala contestación o un no tener la información solicitada, nos lleve directamente a auditorías directas. Aquí podrán ver del 2012 a la fecha cómo se han comportado pues las diferentes auditorías masivas, como le llamamos nosotros, siendo en el 13, aproximadamente cuando entra el licenciado Peña Nieto a gobernar el país, en esta práctica de sexenios anteriores en donde se llegaba con esta bandera de recaudación, etcétera, al principio del ejercicio presidencial. Aquí tenemos unas auditorías masivas en 2012, entrando 2013, por 28.200 auditorías masivas, para tener el nivel más bajo a mediados del sexenio peñista, como le llaman, con 6.000 auditorías masivas, para estar nosotros en este primer semestre ya en un tema de casi 30.000 auditorías. A julio es este corte, casi 30.000 auditorías masivas. Esperamos un poco por la mecánica de los sistemas de la Secretaría del SAT, de la Secretaría de Hacienda, así como la caída económica, así tener un año récord en invitaciones en estas auditorías por medios electrónicos. Hay que estar muy, muy atentos. Cada invitación, estar checando nuestro buzón tributario, cada invitación, cada requerimiento, estar muy atentos. ¿Qué se contesta? ¿Cómo se contesta? Verificar los tiempos. El siguiente slide, la siguiente gráfica, nos muestra cómo están, ¿no?, las invitaciones o los requerimientos que han hecho llegar a buzón tributario para verificar caídas recaudatorias. No tiene precedentes. Estamos realmente a mediados del 20 con 1.300.000 invitaciones o requerimientos a buzón tributario, que es como formalmente se inicia
la solicitud de alguna información o el requerimiento de cumplimiento de obligaciones o de nuestros tratos con otros contribuyentes que por lo que sea, pues le llama la atención al fisco. Entonces, insisto, yo creo que aquí el tema práctico es, de verdad, nosotros como directores de empresa, como dueños, socios, como encargados de las finanzas, como encargados de la contabilidad, como responsables y copartícipes de nuestra relación con el fisco en las diferentes organizaciones en las que nos encontremos, es muy importante partir de lo básico, que es quién tiene acceso al buzón tributario, quién me está reportando qué me llega al buzón tributario. Estas auditorías masivas electrónicas, así como los requerimientos, invitaciones, tienen muchísimo que ver con el buzón tributario. Es decir, el paso inicial de las autoridades es buzón tributario. Como podrán ver, este es un tema duro, este es un dato duro. Tenemos 1.300.000 accesos al buzón tributario. Este es un dato público, publicado por el SAT. Es un dato público, no es inventado ni estimado. Y lo que nos espera para cierre de año, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atentos. Aquí el primer tip, insisto, perdón por lo repetitivo, el primer tip es voltear con nuestros contadores, con nuestros encargados de finanzas, con nuestros directores de las áreas de recursos, tesoreros, etcétera, contadores, esta atención al buzón tributario. Nos espera, yo estimo, un segundo semestre, un último cuatrimestre, agosto termina hoy, de este año, y el próximo como un tema en donde sí se romperán récords en la historia de este país en temas de verificación de información. Hay que estar muy atentos. El siguiente slide es pues ya un poco cómo veníamos de planeaciones fiscales basadas pues prácticamente en general o en muchos casos de compra de papel o de operaciones de compra de papel, pues, de planeación fiscal basada en proveedores de papel, no siempre con todos los requisitos de materialidad ni de ejecución de negocios ni nada. Entonces, sí creo que es importante que tomemos en el siguiente slide ya ciertos consejos prácticos, ¿no? Ciertos consejos prácticos de cómo, en lugar de estar planeando toda la vida fiscal de mi empresa y la actualización fiscal, no solo de compra de papel o evaluar exactamente qué estoy haciendo, si lo seguimos haciendo, etcétera, ¿cómo puedo voltear hacia mi propia organización y de dónde puedo sacar cierta ventaja competitiva, cierta planeación fiscal que me permite, sin ningún riesgo y estando totalmente blindado, cómo aprovechar mi capital propio? Las empresas tienen como capital propio activos fijos, ¿no? Los activos fijos, bueno, son los bienes de una empresa que no los podemos convertir en líquidos a corto plazo y que normalmente son indispensables para el funcionamiento de la empresa y que no se destinan a si mi negocio es compra y venta de activo fijo, ¿no? Que los utilizo para la generación de valor y para el producto final que ofrezco al mercado. Estos se dividen en tangibles e intangibles. Tangibles son todos aquellos que puedo palpar, que puedo ver, que puedo tocar, como son terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipo de transporte. ¿Por qué vale la pena voltear hacia nuestros activos fijos tangibles? Porque normalmente estos se encuentran a tasas de depreciación a 5, 10 años o 20 en un caso extremo, pero que también ya muchos de ellos han pasado la vida útil y con un avalúo real podría yo ya llevar a gastos las partes que no he depreciado, pero que ya la vida útil realmente de las empresas, en las empresas de este activo fijo, ya llegó a su fin. Me explico. Por ejemplo, el equipo de cómputo. El equipo de cómputo está sujeto a una tasa de depreciación en 4 años, pero ya realmente hoy los equipos de cómputo se han convertido en commodities. Eso significa que hay que evaluar muy de cerca y calcular el riesgo si yo tengo activos fijos
como computadoras o como maquinaria o como equipo de transporte, ¿qué tanto puedo verlos sujetos a una depreciación acelerada? ¿O cómo busco una salida con una arrendadora o cómo busco una salida con una financiera para poder darle vida y darle vuelta a toda esta parte de deducibilidad que no he llevado al costo fiscal? Estos son los activos fijos tangibles. O sea, la recomendación es uno, volteo hacia mis activos fijos que tengo que podría aprovechar. Después tengo todos aquellos activos fijos que les llamamos intangibles, que no son físicos, que no son palpables como tal, pero que existen y participan activamente en la generación de valor y en el producto final, ¿no? De mi core business, que son las marcas. Mi empresa, cada año que pasa, hablo como empresario, cualquier empresa desde el punto de vista genérico, cada año que pasa, mi posicionamiento de mercado habla de una marca. La marca tiene un valor per se. Cuando yo me voy a las marcas más conocidas en el mundo, cuando yo me voy a hablar de Google, o cuando yo me voy a hablar de Coca-Cola, o cuando yo voy a hablar de, pues no sé, de un equipo de fútbol internacional, del Barça o del Manchester United o algo, ellos tienen una marca, existen específicas mecánicas de evaluación de marca que son deducibles para nosotros, ¿no? Hay que evaluar muy bien nuestro posicionamiento de mercado, qué tan susceptible soy de darle un valor, y insisto, la ley lo contempla, lo conoce, le da reconocimiento con el lineamiento, siguiendo los lineamientos específicamente para evaluación de activos intangibles. Entonces yo tengo que voltear hacia mi empresa y decir, ¿qué tengo en marcas? ¿Qué tengo en permisos? ¿Qué tengo patentes? ¿Qué tengo en gastos de investigación? Para al menos estar consciente de dónde puedo echar mano, ¿sí? Para, o una de dos, o pegarle a las, es decir, optimizar el costo fiscal, pegarle a las utilidades o reconocer la inversión que he hecho en marca, o pues de alguna manera aumentar la pérdida si este año va a ser malo para nuestras organizaciones en pérdidas. ¿Qué hago para yo reconocer esto y prevenirme? Porque necesariamente el 2021, si se llega a controlar el efecto de salud pública, el 21 tendrá que ser mejor año. Es decir, parece mentira, un 2021 con 3% de PIB, pues sigue sonando bajo, pero no hay que perder de vista que cerraremos este año probablemente, pues hombre, con un menos 10%. O sea, el crecimiento en la economía de menos 10 a 2, pues finalmente puede ser un tema de 14%. No quiero ser triunfalista, realmente nos esperan años muy difíciles, pero necesariamente, inercialmente, el 21 tendrá que ser un mejor año. Entonces, hay que voltear lo que tengo, de activos fijos, tangibles o intangibles, para echar mano de ellos. Estoy totalmente dentro de la ley. Hay algunos, insisto, requerimientos, lineamientos para hacer estos registros, pero se puede hacer. La ley de impuestos a la renta me lo permite y tengo que voltear a esto. Después, puedo también, en el siguiente slide, uno antes, por favor. Uno antes de este. Ok. Los bienes intangibles, bueno, como ya se los mencionaba, permiten reducir gastos, costos de operación, y son gastos diferidos, luego entonces sujetos a depreciación, amortización, de conformidad con la ley de impuesto a la renta. Hablamos de licencias. Si yo tengo un grupo empresarial, tengo que vigilar la licencia no solo a terceros, ver cómo pudiera yo optimizar estas licencias para autorización del uso de mi marca o del uso de mis conocimientos, de mi propiedad intelectual, para entre el grupo también manejar unos costos de licencia. Marca, bueno, pues es el intangible más conocido, ¿no? La marca, insisto, todo lo que significa en la mente del consumidor cuando voy a beberme un refresco, el tomarme una Coca-Cola, o el tomarme una Pepsi-Cola, o tomarme marcas nacionales, un jarrito, o ex marca nacional, un jarrito. Bueno, esa marca, esa presencia en la mentalidad del consumidor tiene un valor, ¿no? Entonces, muchas de las marcas de nosotros, los empresarios pymes o
grandes, pero que no estamos tan instalados en el top of mind del consumidor, pero no significa que nuestra marca no tenga validez, ¿no? Entonces, la marca como tal, cuando alguien decide ir con Secoco en busca de una asesoría fiscal, con el licenciado Arturo Pueblita para un litigio fiscal, cuando deciden ir a una compañía X para la renta de un montacargas, a otra compañía Y para la contratación de un seguro de gastos médicos, cuando contratamos a una agencia de publicidad, no sé, cualquier tipo de negocios del que usted me habla, desde el que ustedes me hablan, la presencia en mercado se ve reflejada en marca. Y aunque probablemente Secoco, por hablar de un ejemplo que domino, que es el mío, de mi firma, a lo mejor Secoco no significa nada para muchas personas, afortunadamente para otras muchas personas también decir Secoco, pues es una presencia en el mercado de asesoría y de solución de problemas. Entonces, cada una de nuestras organizaciones tiene una marca, hay que conocerla, hay que explotarla, hay que evaluarla, y quiero aquí nada más decirles o puntualizar que la propia ley de impuesto a la renta, el propio fisco, reconoce el valor y la validación de aprovechar fiscalmente la evaluación de esta marca, ¿no? También como intangibles tenemos franquicias, que son permisos para vender los productos de determinada marca, con las condiciones que las caracterizan, uniforme, decoración, layout, comportamiento personal, etcétera. Pero aquí quiero recalcar algo. Estamos muy acostumbrados a pensar en franquicias en donde yo no soy el dueño y pago los derechos por explotar el producto de una franquicia, aprovechando marca, todas las características del producto, pero yo dentro de mi negocio, estableciendo una estructura corporativa, yo puedo también buscar cómo darle salida a ciertas franquicias para aprovechar en otra compañía el uso de mi propia marca. El ejemplo más claro es qué tanto puedo establecer si tengo sucursales o estoy pensando establecer sucursales o estoy abriendo sucursales más las que ya tengo, qué tanto puedo establecer un sistema de franquicias para que me dé, además de la posibilidad de comercializar mi producto y crecer en el mercado, me dé la posibilidad de sacarle cierta ventaja fiscal a tener franquicias entre mis. Ese es el ejemplo claro, ¿no? ¿Qué tanto? Y bueno, lo dejo un poquito para el análisis de cada organización de ustedes, de cada negocio, qué tanto cada sucursal me puede permitir establecer un sistema de franquicias. Y finalmente, ¿no? Es la evaluación de la empresa, que aunque la evaluación comercial en su totalidad no es deducible, hay factores dentro de esta evaluación, los más conocidos son los que les manejo, licencias, franquicias, propiedad intelectual, marca, ¿no? Y con esta evaluación que, insisto, tiene parámetros con un mecanismo autorizado por el fisco, reconocido con las normas financieras nacionales e internacionales, esta evaluación de la empresa es importante porque también me concientiza y me lleva a conocer qué vale mi empresa, el valor de la empresa, como lo ponemos al final de este slide. El valor de la empresa es igual al valor contable, lo que tradicionalmente presentamos en estados financieros, más el valor de los intangibles. Todos los años de esfuerzo y de trabajo que tienen nuestras organizaciones se refleja en un intangible, que es la medición de valor de mercado y de estar posicionado cuando alguien decide adquirir o comprar, recomendarnos nuestro servicio, nuestro producto, ¿no? Hasta aquí, bueno, voltear hacia mis activos, ¿no? Fijos o intangibles. Después, tengo que empezar con las recomendaciones, empezar una vez que yo haya escaneado y sepa qué tan dañado quedó mi negocio. Desafortunadamente, pues aquellos negocios que cerraron, que estén por cerrar, que tengan que cerrar, pero finalmente, todos estos empresarios a otra cosa nos tendremos que dedicar, a los que les haya ido muy, muy mal. A los que nos esté yendo mal, regular, bien o muy bien, pues yo creo que vale la pena también, conociendo las pérdidas que haya obtenido o que tenga, qué estrategia de recuperación
no solo hablo en temas de, no solo hablo en temas de comerciales o de posicionamiento del mercado o de seguir vendiendo mi mismo producto u otro. ¿Qué estrategia de recuperación a la pérdida fiscal le voy a dar? Esta caída de la economía y pensando que en otro mercado o en el mismo yo sobreviviré y seguiré como empresario, mi organización seguirá viva, ¿qué estrategia de recuperación tendré? Pero insisto, no solo operativa, no solo de mercado. También todas estas pérdidas fiscales tengo que tenerlas en la mente, tengo que ver cómo podré recuperarlas y cómo hoy, este mismo año, de ser posible, cómo le doy vida a estas pérdidas o a estas estrategias, a esta estrategia que creo que es importante empezarla a diseñar, a racionalizarla. ¿Cómo las voy a recuperar? Finalmente, peso perdido en términos fiscales nos puede representar a utilidades futuras 30 centavos. No es para salir del bache, pero no perder de vista que también hay una estrategia de recuperación. Y cuando hablo de optimización fiscal, a lo que me refiero es, en base a todo lo que hemos platicado y a las reformas que a partir de febrero de este año han venido incorporándose a nuestras leyes fiscales, con un total enfoque, pues, de recaudación y yéndose a lo más importante que nos deja nuestro negocio, que es el incremento, el establecimiento de un patrimonio y el incremento del mismo. Creo que es muy importante hacer un diagnóstico en dónde puedo tener riesgos, en dónde en mi vida de los últimos años fiscales, en dónde tengo riesgos, qué tengo, qué estoy haciendo en este 2020. Entonces a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta cómo tener también dentro de esta estrategia de recuperación no solo de pérdidas fiscales ni de aprovechamiento de activos, sino también tratar de dedicarle una parte de la estrategia a la regularización de toda mi estructura. El tip aquí importantísimo que nos da el licenciado Pueblita es buscar de la manera más profesional y perfectamente hecha, no estar en la primera estructura corporativa, me explico, en la sociedad anónima que sea contribuyente, buscar yo como persona física cómo me voy a otra sociedad y que los primeros 2 escalones o el primer escalón, el fisco se entienda con otra sociedad, no con directamente las personas físicas. Y con todo eso tengo que hacer un análisis de mis libros de actas, de mis libros sociales. En la mayoría de las empresas tenemos accionistas, socios que muy probablemente por lo que haya sido ya no estén con nosotros. Regularización, si somos socios de hermanos, de papá, de esposa, de hijos, etcétera, es por la confianza y por el manejo familiar a veces de los negocios, lo vamos dejando para después. Yo creo que es un primer paso importante, la regularización del tema accionario, del estatus de actas, de mi relación con el fisco, quién es el representante legal, cuáles son los alcances, para después hacer un análisis previa evaluación comercial, no el conocimiento de mis activos, pero cómo empiezo a proteger mi patrimonio de cualquier eventualidad. Insisto, son datos duros, ahí está la información. Va a haber esfuerzos recaudatorios extraordinarios. No quiero parecer fatalista ni pesimista, pero sí me parece que tenemos que, ahí viene el lobo, ahora sí viene el lobo, me parece, este año y el próximo, hay que cubrirnos, hay que estar cubiertos, y la mejor manera es tener en regla nuestros papeles, tener conocimiento del alcance de riesgos en años anteriores y cómo nos cubrimos, ¿no? Entonces, hasta aquí, Arturo, ¿qué agregarías a este tema de autodiagnóstico? Muchas gracias, Rafa. Pues sí, mira, justamente como tú lo vienes manejando, como lo vienes señalando, pues es muy importante el cumplir con las disposiciones corporativas que están dispuestas en el Código de Comercio, en las leyes sociales mercantiles,
en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y para ello se necesita también pues que se le ayude en ocasiones al personal interno de las empresas, que es algo que a lo mejor no está dentro del campo de experiencia del contador o incluso del mismo director jurídico dentro de la empresa. Se necesita llegar con un cuestionario previamente elaborado, estructurado, serio, para revisar una serie de obligaciones y de disposiciones que están establecidas en todas estas disposiciones y pues de esa manera tener la mejor estrategia de defensa, que sería justamente la prevención. Eso es básicamente lo que yo abundaría en este tema. Pues muy bien, todas aquellas personas que nos siguieron, les agradecemos muchísimo. Vamos a tener toda esta plática, se subirá a YouTube en los próximos días, y así también de todos los participantes podrán solicitar los slides que fuimos presentando, etcétera, y evidentemente tanto Secoco Marx como el licenciado Arturo Pueblita, para preguntas más específicas, asesoría o algo, pues evidentemente con todos nuestros clientes, como lo venimos haciendo, estamos a sus órdenes. Arturo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo, siempre generando un valor importante con todo lo que conoces, y no cabe duda, cada vez que te escucho me parece que la educación sí paga, licenciado Pueblita. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya sido de utilidad lo platicado. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos. Gracias, Rafa. Nos vemos. Muy amable. Saludos a todos. Chao.